Un padre conforme al corazón de Dios. Como ya hemos ido viendo, el rol del hombre en cuanto a diseño es completamente contrario a lo que el mundo entiende, ya que la visión que estos últimos reflejan es la de un hombre machista cargado de odio y poder contra la mujer. Sin embargo, hemos recorrido un camino para entender cómo Dios ha formado al hombre y cómo éste debe comportarse y ser, según el propósito con el cual fue creado, y en este caso veremos su rol como padre. Encontramos en la palabra de Dios una guía para todo, y en cuanto a la paternidad, Dios es muy claro al definir al hombre cómo debe ejercer su paternidad conforme a su diseño. Como hemos visto en otros estudios de la maternidad, el privarse de tener hijos por miedo o por el hecho de priorizar el alcanzar metas terrenales, éxito y libertad de responsabilidades es también una disyuntiva de la cual el hombre no queda exento. Muchos hoy en día se cierran a la posibilidad de ser padres. Sin embargo, vemos que Dios en su palabra ha ordenado al hombre a llenar la tierra, a multiplicarse, y este es el primer punto en el que queremos meditar. Cuando leemos el Salmo 127 en sus primeros versículos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, nos da a entender dos realidades fundamentales que muchas veces ignoramos. La primera es que por más que el hombre se esmere en trabajar para construir un futuro estable y exitoso, sus esfuerzos son en vano si su corazón y su fuerza están en ello y no en lo que Dios le ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios le ha mandado? Pues si seguimos leyendo, entendemos esta segunda realidad, cuando comprendemos que este salmo habla precisamente de la paternidad, el tener hijos y tenerlos en la juventud. Nos damos cuenta que es esta una prioridad que Dios le ha dado al hombre y que el tenerlos es don y bendición de Jehová. Por lo tanto, el hombre debe trabajar en pos de ello. Comprendemos a través de los versículos anteriores que el rol del hombre no solo es sustentar económicamente su hogar. Su labor en la familia no se limita a proveer techo, alimento y trabajar esforzadamente por ella, sino que parte de su rol es también el formar a sus hijos, y al ser cabeza del hogar, en él recae la responsabilidad principal de velar por las almas de ellos. Así lo vemos más adelante en este mismo salmo, en el versículo 4 y 5. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Vemos la bienaventuranza de tener varios hijos, llenó su aljaba, como también el uso de hijos como flecha que nos muestra la importancia de tenerlos para poder impactar generaciones venideras, puesto que al igual que una flecha, los hijos pueden ir más lejos que el guerrero quien las lanza, el padre, y con ello representar la misma cosmovisión entregada en el hogar, pudiendo así generar un impacto positivo en el mundo, de manera que su rol formador impactará no solo a sus hijos, sino a las personas con las cuales estos se rodearán en cada etapa de su vida. Por lo que la formación que el padre debe procurar impartir a sus hijos es aquella basada en principios bíblicos. Y he aquí el segundo punto. El rol formador que tiene el padre en la vida de sus hijos es fundamental, puesto que la crianza impartida por él provocará un gran impacto en el futuro de sus hijos, generando implicaciones no solo terrenales, sino que también eternas. Por lo que resulta necesario que la mayor herencia que le puede dejar un padre a sus hijos es que ellos puedan conocer a Dios y que estos tengan una relación con Él, relación que el padre debe procurar incentivar diariamente. ¿Y cómo? A través del ejemplo. Una vida que esté basada en los fundamentos bíblicos. Así es, resulta necesario que los hijos vean la imagen de Cristo en sus padres, de manera que estos puedan tener una guía práctica que les muestre cómo es ser bondadoso y piadoso. Cabe destacar que la piedad y bondad no implica abstenerse a la corrección y disciplina. De hecho, Proverbios 13:24 nos lo dice. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos.
y para poder disciplinarlos es fundamental tener un entendimiento profundo de la palabra de Dios, de su instrucción, la cual se debe transmitir a su hijo. Cuando leemos Deuteronomio 6, el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y guardar su ley, es al Padre a quien va dirigido los versículos 6 y 7 cuando dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Si como padre estás llamado a instruir a tus hijos en la palabra de Dios, esto necesariamente implica que debes conocerla, y no solo conocerla, sino que respirarla y vivirla, como lo reflejan estos versículos, a fin de que nuestros hijos puedan ver el mundo a través de los lentes de la palabra y, a través de ella, conozcan a Dios, porque no se trata solo de conocer cosas y hechos de la Biblia, sino que su fin último y fundamental es que a través de ella nosotros tengamos y fortalezcamos una relación con Dios, y que esta relación también la tengan nuestros hijos. Para finalizar, queremos analizar Proverbios 2, donde vemos las palabras de un padre a su hijo, y es la forma en que Salomón presenta 4 instrucciones fundamentales para estos a la hora de ejercer su rol. En el primer versículo, cuando dice: «Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti», la primera instrucción es que es responsabilidad del padre enseñar a sus hijos a atesorar y confiar en la palabra de Dios. En el versículo 2, «Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento», nos dice que el padre debe enseñar a sus hijos a memorizar y meditar en la palabra. Inclinar tu corazón al entendimiento conlleva poner la palabra de Dios en el corazón de tus hijos. El versículo 3 dice: «Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento». El padre debe enseñar a sus hijos a orar para que éstos puedan entender la palabra de Dios, es decir, clamar a Dios para que Él les dé el entendimiento de lo que han leído, y de esta forma puedan escuchar su voz a través de las Escrituras. Por último, en el versículo 4 dice: «Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos». El padre debe enseñar a sus hijos a estudiar la palabra, porque por esta es que Dios se revela a sí mismo, y también se revelará a nuestros hijos. Si el padre procura todo lo anterior, vemos cómo la vida de sus hijos es bendecida, así como se relata del versículo 5 en adelante: «Dándoles sabiduría, integridad, conociendo la palabra de Dios, caminarán nuestros hijos en justicia y rectitud. Se alejarán de los hombres perversos y huirán de la mujer extraña». Sí, es vital que cada padre conozca y asuma su rol con responsabilidad, con amor, piedad y gracia, y que junto a la madre trabajen en pos de las almas de sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y así el nombre de Dios sea debidamente glorificado. Dios te bendiga.